Los chicos tienen una genialidad increíble y siempre nos están sorprendiendo. Muchos logran hacer cosas que algunos adultos simplemente no pueden. Esa genialidad tiene que ver mucho con la buena crianza, y no es que quiera decir que mientras más chancletazos mejor, sino que nos referimos a la estimulación en todos los sentidos que les podemos brindar desde el vientre de la madre. Pero, sin embargo, todos los días escuchamos la típica frase de que esta generación está perdida, y cuyos padres parecen lavarse las manos de la responsabilidad de su crianza. Los niños de hoy ya no se fabrican como antes. Quédate hasta el final que vamos a analizarlo. Ya está claro que Mozart gozaba de una crianza ejemplar, o más o menos, porque lo explotaban un poco. Aunque en sus últimos días las deudas estaban presentes hasta en su velorio. La historia del pasado cuenta un sinfín de relatos donde la niñez era dolorosa, insegura y dura. Y es ahora cuando vemos cómo la historia cambió el concepto que tiene sobre la niñez. Según la UNICEF, los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para que sus cerebritos se desarrollen correctamente. Pero muchos de estos niños carecían y carecen de alguna de estas necesidades. En la Edad Media, por citar el primer ejemplo bien documentado de la historia, el niño era contado como un adulto para muchas cosas. Desde que nacían ya empezaban los compromisos matrimoniales y las responsabilidades laborales dentro y fuera de la casa. Pero en las familias de bajos recursos, las enfermedades y la malnutrición terminaban literalmente con el futuro de estos muchachitos. Imagínate que un día te despertabas en tu 9º o 10º cumpleaños y llegaba papá con la espada o el rastrillo en la mano y te decía: bueno, creo que llegó la hora de que dejes de hacer huevo y salgamos a matar herejes juntos como buen padre e hijo que somos. Por suerte, y por los tiempos donde descubrieron América en el siglo XV, empezaba una nueva etapa. Por aquellos días las ciencias empezaban a hacer el jueguito nuevo y novedoso que todos querían manosear. Y fue en esta etapa del Renacimiento que los niños aprendían más sobre obras científicas y literarias mediante los libros, expandiendo el saber. Pero no por el amor al arte, sino más bien por una cuestión aristocrática. Para el siglo XVII, en la era de la Ilustración, los niños recién estaban empezando a disfrutar mejor de su infancia gracias a aportes como el de Jean Rousseau, y que, cambiando un poco sus palabras, describió la infancia como un periodo cortito de goce, alegría y despreocupación antes de dártela de lleno contra el muro de la adultez. Después de inmemorables leyes para proteger la infancia, el estudio se implementó para todos los chicos, logrando que para el siglo XIX hasta la actualidad ya no tuvieran que romperse el lomo laburando, sino que debían asistir a las escuelas teniendo derecho a la educación. Ya hace algunos años y por razones marketineras, la humanidad optó por ponerles nombres a las diferentes generaciones, para echarse la culpa entre todos para ver cuál es la más inútil. Antes que nada, te aviso que estas clasificaciones fueron basadas en las sociedades del primer mundo, así que si sos latino, probablemente tengas que reajustar un poco las fechas. En primer lugar tenemos a los niños de la posguerra, que nacieron entre 1930 al 1948. Estos niños, que ahora serían tus abuelos o bisabuelos, más o menos, crecieron en un ambiente duro. Son los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y por esa razón se formaron bajo circunstancias difíciles, donde realmente debían esforzarse para sobrevivir. Son trabajadores y de carácter fuerte. La generación Baby Boomer son los niños del año 1949 al 1968. Estos niños vivieron una etapa tranquila, ya que la guerra había terminado. Comenzaron a vivir en tranquilidad comprando todo tipo de porquerías que escuchaban en la radio y tenían esos autos que todavía son una maravilla, además de disfrutar la vida honradamente, o más o menos. Luego llega la generación X. Estos son los chicos de 1969 al 1980, donde la tecnología tuvo una cobertura más amplia, eran buenos consumidores y les encantaba la fama, comenzando por ropa llamativa, zapatos extravagantes y el romance eterno por los reproductores, videojuegos y computadoras. Luego de la innovación de los 80 llegan los famosísimos Millennials, que son desde 1981, más o menos, hasta 1993. Ellos se consideran los niños que crecieron viendo el éxito, son más sociables, les encanta la amistad y se identifican por ser individualistas y un poco perezosos, debido un poco a la facilidad en que pueden obtener todo lo que quieren, ya que existen en la era de la digitalización y son amantes de disfrutar la vida
vida pacíficamente. Obviamente la gratificación instantánea a pleno. Luego nacen los chicos de la generación Z, del año 1994 al 2010. Estos muchachitos son más emprendedores, son súper ingeniosos y rápidos, seguramente por la sobreestimulación en la que están expuestos diariamente. Por eso no le temen a experimentar nuevos retos y se adaptan fácilmente, cuestionan todo y son muy críticos. Todas estas etapas que comenté podemos entenderlas aún mejor con esta descriptiva taxonomía de generaciones. Así que si ya sos una persona adulta, es mejor que te actualices y te ubiques en tu generación correspondiente. Una de las críticas más duras que recibimos los jóvenes, y más que nada aquellos que nacieron y se criaron en el nuevo milenio, suele ser nuestra tecnodependencia. Y la verdad que no podemos decir que no. Si bien mis primeros celulares ni siquiera tenían internet y la única manera de googlear era justamente desde Google, en la computadora de escritorio de mi casa, conozco mejor que nadie esa ira que se nos desata cuando el internet de mierda se pone lento o ni siquiera anda. Pero en un hipotético caso de que la sociedad se vaya por el caño y tengamos que salir a cazar animales salvajes para alimentarnos, no tenemos nada de qué preocuparnos. Si bien nos caracterizamos por ser un poco erráticos y que el efecto Google nos dejó con una memoria a corto plazo bastante crítica, estudios han demostrado que junto con el internet la gente demostró estar más preparada ante la resolución de problemas, siendo este el vehículo que lleva la mente humana por miles de escenarios que tus padres en su vida podrían haber imaginado. Incluso mucho del conocimiento de este canal está enfocado en ese mismo planteamiento, donde tal vez, y después de clavarte un 5 hecho sobre cualquier cosa, sepas algo sin siquiera haber tocado tan solo una vez dicho tema en la escuela. Mucho escuchamos sobre los millennials y la generación Z, y la verdad que en su mayoría no son cosas buenas. Además, visto y considerando que es un poco mala leche meter en la misma bolsa a alguien que nació en el 94 y a otro que nació en el 2010, que hoy en día uno tiene 24 años y el otro recién cumple los 9, desde ese espacio sinceramente repudiamos este tipo de clasificaciones, porque definir tu personalidad por el año que naciste es tan aleatorio como definirla por tu signo zodiacal. Pero algo que es bastante global son las acusaciones que recibimos todos los días los jóvenes de parte de los más grandes, acusándonos de vagos, inexpertos, hasta incluso unos completos incompetentes para la vida. Pero sin embargo, muchas de estas personas ignoran el hecho que el mundo, a mitad del siglo pasado, se había ido por el inodoro. Guerras, golpes de estado, contaminación, debacles económicas y más, y más, y más. Hoy la calidad de vida parece aumentar con cada avance tecnológico, cada vez más jóvenes se egresan de carreras técnicas y científicas, y cada día que pasa los niños se incorporan de más chicos en cuestiones políticas, formando una opinión y un carácter crítico, cuando tal vez hace unos años tus padres ni siquiera se imaginaban un futuro donde existieran trabajos que no están atados a trabajar la tierra, en la fábrica o cualquier otra necesidad básica. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Si te lo estás preguntando, no. Esta frase no la saqué de algún artículo de una revista amarillista o de algún programa de televisión. Esta frase la dijo Sócrates, el padre de la filosofía occidental, hace casi unos 2500 años. Le atribuimos la responsabilidad de un futuro incierto a la juventud por miedo, por ser distintos, por mirar en otra dirección. Tal vez siempre los jóvenes fuimos transgresores, tal vez siempre fuimos maleducados, tal vez siempre fuimos perezosos, pero al final de la historia, esos mismos jóvenes fueron quienes sacaron adelante la misma historia. A veces, la sociedad simplemente no quiere entender a sus niños, como si a su corta edad ya fueran responsables de su inexperiencia, simplemente por no querer aceptar que tal vez ellos, los más chicos, van a ser, con todos sus defectos, muchísimo mejor que todos nosotros.